ahí el autor de que no hay nada que perdonar. O sea, es solamente como que un recuerdo vago del pasado. O sea, eso ya se quedó ahí. Y pues es muy liberador saber que no hay nada que perdonar, sino que todo ya está perdonado de alguna forma y que lo único que está presente y sí se puede medir, sí se puede observar es el amor, ¿no? Exacto, así es. Muy bien, sí, yo coincido mucho con lo que acabas de comentar y a mí lo que más me resuena de lo que acabamos de leer es, primero, hacer una reflexión respecto a esta parte de, de la salvación y de la santidad que ha mencionado, ¿no? El texto. Lo que yo percibo y lo que yo sé incluso de esto del curso de milagros es que a veces entendemos el milagro como algo azaroso, como algo extraordinario, como algo fuera de lo común. Y realmente lo que es un milagro simplemente, como lo dice acá, es un cambio, pero es un cambio en la percepción. O sea, un milagro ocurre cuando hay un cambio en la forma en la que nosotros percibimos las cosas. Vemos a las personas, vemos las situaciones, vemos al mundo en general, ¿no? Y eso tiene relación con lo que tú bien has dicho, es decir, el cambio tiene que empezar con nosotros, ¿no? Y ese cambio en la percepción que voy a hacer en mi mente tiene que empezar a través del trabajo conmigo mismo, ¿no? En el momento en el que yo hago ese cambio en la percepción, en mi mente y empiezo a dejar de ver las cosas como, por ejemplo, negativas y las empiezo a ver positivas, como temerosas y las empiezo a ver enfocadas al amor, eh, como inseguras, empiezo a tener confianza en cómo funciona el universo y Dios, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver resultados en mi vida que me confirman el que existen los milagros, ¿no? O sea, cambio mi forma de ver el mundo, cambio mi mente y entonces el mundo que yo veo cambia, ¿no? Como dice Wayne Dyer, por ejemplo. Entonces, finalmente esto es así y el trabajo es personal, ¿no? Y como tú me dijiste, el cambio que voy a tener yo va a afectar colectivamente si todos hacemos lo mismo, ¿no? Y de eso se trata. Ahora, el perdón es como usualmente lo entendemos y lo explica también aquí el texto, lo que acabamos de leer. Pareciera que es como que asumimos que hay una culpa, que alguien tiene una culpa y entonces yo te absuelvo de esa culpa, ¿no? Pero lo que nos enseña el curso es que realmente la culpa no existe, ¿no? O sea, nadie es culpable y todos somos inocentes. Y en el reconocimiento de eso, de que todos somos inocentes y de que no hay nada que perdonar, de que no hay culpa, ese mismo reconocimiento es el perdón. O sea, el perdón es realmente la liberación de todo juicio, es la liberación de todo pasado. Es por eso que si alguien, por ejemplo, alguna vez nos agredió, nos insultó, eh, el hecho de que nosotros lo perdonemos no quiere decir que nosotros lo hayamos considerado a él culpable de nuestro malestar y que por eso lo estamos perdonando, sino que nuestro perdón es simplemente dejar ir el pasado de ese agravio y enfocarse en el ahora, en el amor, ¿no? Entonces realmente ese es el perdón. El perdón no es algo que se da o que se concede porque tú eres culpable, sino que el perdón simplemente es un reconocimiento de que no hay nada que perdonar. Es la liberación de un juicio, ¿no? Es así de sencillo, así como ahora yo lo entiendo. Entonces, simplemente se trata de cambiar nuestra mentalidad y ese es el milagro. Entonces, la salvación, a cómo se refiere el texto, porque habla acerca de que nosotros, por ejemplo, aquí más adelante habla acerca de los maestros de Dios, ¿no? Y entonces habla acerca de que los maestros de Dios han venido a salvar al mundo, ¿no? Pero realmente no es como que el papel de héroes o el papel de los seres más dotados que vienen aquí a salvarnos, ¿no? Sino que simplemente es de aquellos que han venido a apoyar en este cambio en la mentalidad. O sea, la salvación realmente es el, el salvar la mente, es el salvar a la mente de todos esos pensamientos condicionados, de todas esas emociones cargadas, negativas. Entonces, la salvación realmente no es una salvación del mundo físico, sino es una salvación del mundo interno de cada uno, de la salvación de nuestras mentes, ¿no? Entonces, los maestros de Dios, pues son todas esas personas que han aceptado en algún momento apoyar en este cambio en la conciencia, ¿no? Y en cierta medida, pues, por ejemplo, Pedrito, pues tú
la gente que anda en todo esta cuestión de conocerse a sí mismo, podríamos decir que hemos aceptado esta tarea personal de despertarnos a nosotros mismos y en ese sentido pues somos maestros de Dios, ¿no? Estamos aquí tratando de cambiar nuestra forma de ver el mundo y de esa manera estamos salvando nuestra mente y estamos corrigiendo nuestra mente de todas esas percepciones erróneas, ¿no? Entonces empezamos a ver el mundo de forma diferente. Lo que antes, por ejemplo, a ti, Pedrito, te podía sacar de quicio, te ponía nervioso, etcétera, conforme te vas conociendo a ti mismo, vas poniendo en práctica todo esto, pues vas cambiando tu forma de ver el mundo y obviamente tu vida va cambiando, ¿no? Te empiezas a sentir más seguro, empiezas a tener los resultados que quieres, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, me empiezo a atrever a hacer cosas como dejar de trabajar en lo que ya no quiero para dedicarme a lo que sí quiero, ¿no? Y empiezas a vencer esos obstáculos, etcétera, ¿no? Entonces, el perdón te lleva, y como tú lo dijiste al principio, está muy ligado también con esta cuestión de soltar, de dejar ir y de permitir al mismo tiempo que eso que ya pedimos, como hablábamos anteriormente, pues llegue más fácilmente a nosotros, ¿no? Porque si andamos cargando las culpas y los resentimientos, pues eso, por supuesto que no es una energía vibratoria positiva como para que podamos recibir lo que ya pedimos de una manera más serena, ¿no? Entonces, perdonar nos ayuda a que todo fluya para que las cosas que queremos se nos den. ¿Alguna otra cosa que te resuene de esto? Pues sí, mira, lo que acabas de decir ahorita es muy cierto. Yo nomás quisiera complementar lo que acabas de decir. Y Ajá. se me vino con la palabra maestro. En educación, maestro, y sobre todo actualmente en los modelos educativos, se está empezando a enfocar hacia el rol de guía, como un pastor Uh-huh. que está guiando a su rebaño. Entonces, aquí lo que se me viene a la mente con todo lo que acabas de decir es que los maestros no, es como decía, como tú bien comentaste, no son héroes, no son todos aquellos héroes o todas aquellas personas iluminadas que se encuentran en nuestro camino, sino puede ser incluso hasta la persona, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, no, y no por sonar un poquito discriminatorio o por lo que quieras verlo, sino a esas personas insignificantes que podrían estar ahí, puede ser tu maestro. Yo lo veo, por ejemplo, en mi profesión como maestro, vale la redundancia. Ajá. Y ahorita estaba teniendo aquí, yo no sé si el universo me puso una hojita en donde tengo, pues aquí no se ve muy bien, tengo los nombres de mis alumnos, Ajá. que ellos hicieron esta pequeña lista, está con sus nombres. Entonces ahorita digo, yo creo que ahorita esa hojita me está indicando que precisamente incluso los niños, yo que trabajo con ellos y que soy maestro, pueden ser mis maestros en algún momento, porque estoy también Claro. trabajando en mis habilidades como docente, habilidades sobre todo del control, de la disciplina. O sea, cuando yo veo que los niños están inquietos, en ese momento ellos se están convirtiendo en mis maestros, me están indicando que algo está mal en mí, tal vez no estoy vibrando correctamente con ellos y por eso se están comportando y me están indicando. Entonces a veces se dice los niños, maestro, perdónanos. Y yo ahorita yo les podría responder, no es necesario perdonarlos, porque en este momento yo estoy viéndolos desde otra perspectiva, como unos maestros, porque me voy a molestar, como dice ahí el autor. O sea, no hay Exacto. nada que perdonar. ¿Por qué no hay nada que perdonar? Porque ellos simplemente, de alguna forma, el universo se alió con ellos para darme a indicar de que estoy haciendo algo mal también como maestro. ¿Qué tal si yo estoy hable y o estoy dictando y los pobres chiquitos pues ya están cansados de escribir? Lo lógico, empiezan a estar Impacientes. pacientes y empiezan a distraerse. Entonces yo creo que, o sea, es lo que dice ahí también tiene que ver con el cambio de perspectiva. En vez de que yo lo vea como un obstáculo, como un entorpecimiento, cambio mi perspectiva y se produce el milagro que es el perdón, precisamente. El Exacto. perdonarme no solamente a mí, sino también a mí mismos, y esto lo hacemos con la guía de las personas conocidas como maestros, que no, como dice el autor, y lo vuelvo a hacer énfasis, no son solamente las personas iluminadas, que claro, son nuestros ejemplos, ¿no? Ya a seguir. Entonces nos ponen ahí como la iconografía o los iconos más importantes, pero pues un maestro puede ser incluso un niño, puede ser incluso tal vez un ladrón, puede ser incluso, no sé, o sea, tal vez un pordiosero que está en la calle, que te está indicando Claro. algo que tú tienes que cambiar en tu vida, ¿no?
Exacto. Así es. Y en realidad todos somos maestros, todos somos alumnos, Así todos somos es. maestros. En este mundo estamos aquí para eso, ¿no? Para enseñar y para aprender. Y ahora, haciendo solamente un poco de diferencia entre maestro y un maestro de Dios, realmente lo que el curso de milagros se enfoca como maestro de Dios es, de hecho lo comenta en el texto un poco más arriba, donde dice, muchos, la frase muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, significa que a todos se los llama, pero pocos se preocupan por escuchar. O sea, realmente para el curso, todos los maestros de Dios son aquellos que han aceptado voluntariamente ese papel, ¿no? De sanar sus mentes, de corregir sus mentes y de manifestar esos milagros a través de ese cambio en su pensamiento, ¿no? Entonces, ay, mira, ya me veo. Me veo, pero friseado. No importa. Bueno, no importa. Entonces, solamente hacer esa diferencia, ¿no? Todos somos maestros, pero los maestros de Dios son aquellos que han aceptado voluntariamente trabajar en su persona, trabajar en su interior, conocerse a sí mismos, para entonces, de alguna manera, apoyar en este cambio con los demás. Y que es así como termina el texto, ¿no? Al final lo que dice es, como todas las mentes están conectadas, que alguien rectifique su percepción es en algún nivel una sanación de la mente de la raza humana como tal. O sea, lo que tú decías al principio, yo cambio mi forma de ver el mundo, yo cambio mi percepción, yo personalmente hago mi trabajo interior, luego entonces el mundo cambia, la raza humana empieza a cambiar. Si alguien ve, por ejemplo, en tu caso que eres maestro, si alguien ve en ti, en ese caso tus alumnos o tus compañeros maestros, etcétera, ven ese cambio y dicen, ay, este Pedrito cada vez se ve más sereno, más tranquilo, sus clases las da más fluidas, amenas, divertidas, tiene este carisma, ¿no? Del que hablábamos al principio, porque tú ya estás cada vez más en conciencia, alineado en el presente, has dejado el universo que trabaje en las cosas que tú quieres, que se te den, etcétera. Pues ese cambio en ti hace que los demás empiecen a darse cuenta y empiecen a querer ese mismo cambio, ¿no? Incluso no solamente en la parte física que se puede observar en una persona como cambio, sino que además nuestra mente y nuestras vibraciones, como hemos estado viendo, pues afectan vibratoriamente a todos quienes nos rodean, ¿no? Entonces, si yo vivo en una frecuencia de amor, de paz y de bienestar, pues por supuesto que la gente que esté a mi alrededor se va a ver contagiada de esa vibración, de esa paz, de esa energía que estoy irradiando, ¿no? Entonces, qué importante es, dentro de todo esto que hemos platicado, el no resistirse, el no apegarse a los resultados, el vivir esta vida entregada, ¿no? En dejar ir las preocupaciones y dejárselas en manos del universo que trabaje, en pedir, saber que ya hemos recibido y vibrar en esa frecuencia correcta de lo que queremos obtener como resultado de que el universo hace su trabajo y lo dejamos trabajar, ¿no? Ahorita me recuerda una analogía que me gusta mucho, que es que, por ejemplo, a veces nosotros los seres humanos le pedimos a Dios que nos apoye con algún problema, ¿no? Y es como, por ejemplo, si llegáramos, si un niñito que se le rompió un juguete y lo quiere, lo quiere componer, llega con su papá y le dice, papi, pues aquí está mi juguete que está roto, ¿no? Por favor, repáralo, ¿no? Y el papá le dice, bueno, pues, ok, dame el juguete y yo ahorita veo pues cómo lo puedo reparar, ¿no? Pero si el niñito no quiere soltar el juguete, es imposible que el padre pueda hacer algo con el juguete para repararlo, porque si el niño no lo suelta, pues cómo lo va a reparar, ¿no? Y es lo mismo que tratamos, que hacemos nosotros. Es decir, a veces decimos, Dios, universo, vida, ayúdame con este problema, pero no lo soltamos. O sea, queremos que solucione el universo, que Dios solucione un problema, pero nosotros no soltamos ese problema. Y entonces obviamente Dios o el universo no puede trabajar con ese problema porque no puede trabajar algo que nos estamos aferrando, ¿no? Entonces, me encanta esa analogía porque te deja muy claro qué importante es entregar, ¿no? Dejar ir, soltar, liberarte y dejar que el universo, Dios, haga su trabajo como muy bien lo sabe hacer, ¿no? Y no solo en las cosas como hablábamos al principio que nos parecen muy poco significativas, sino especialmente con las cosas que son muy importantes para nosotros. Así es, Pedrito. ¿Algo más que quieres agregar de esta última parte?
No, yo creo que pues ya está muy claro, lo has comentado,